Buenas tardes, profesor. Yo soy Pamela Estrada y vamos a exponer acerca del tema de pensamiento, lenguaje y representación que corresponde a la unidad 3. Empezamos con el lenguaje. Este es un sistema que nos permite a las personas comunicarnos con una ilimitada combinación de ideas utilizando una corriente muy estructurada de sonidos. El lenguaje es la capacidad que tenemos los humanos para decodificar ideas en señales, sonidos, gestos y poder comunicarlos. Este debe de distinguirse del pensamiento, la alfabetización y el uso correcto del idioma. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Entonces debemos diferenciar el lenguaje del pensamiento, ya que son cosas muy distintas. El pensamiento es la capacidad de tener ideas y de inferir ideas nuevas a partir de las antiguas. Y el lenguaje es la capacidad de codificar esas ideas en señales para poder comunicarlas con alguien. Asimismo, hay que diferenciar el lenguaje y la escritura, ya que el lenguaje no equivale a dominar las normas de gramática y su utilización correcta. Es el estudio científico del lenguaje, es descriptivo. Este se ocupa de cómo hablan las personas y no de cómo deberían de hablar. Entonces no se enfoca solamente en la correcta utilización de las palabras, como lo es en la escritura. Dentro del lenguaje hay componentes, los cuales vamos a describir a continuación. El primero es la sintaxis. Este se trata de la organización de las palabras en frases y oraciones. Se encarga de las reglas que rigen el orden de las palabras para que esta oración tenga sentido. También está la morfología. Esta se refiere a las normas de combinación de las palabras y de los sufijos para formar palabras mayores. Y por último, la fonología, que estudia los sonidos del habla y cómo se combinan para formar palabras. Consiste en una serie de reglas que combinan sonidos para producir un patrón constante del lenguaje. El lenguaje surge de forma espontánea, alrededor de los 3 años. Ya dominan las estructuras complejas, lo que sugiere un componente innato de la adquisición, aunque claro que depende también de la evidencia de aprendizaje. Es muy importante también comprender la parte anatómica de la organización cerebral que interviene en el lenguaje. Primero vemos que se involucra una red compleja del hemisferio izquierdo, que es el área de Broca, como se muestra en la imagen, que es la que produce y articula, y el área de Wernicke, que nos da la comprensión. También participa la ínsula, la circunvolución angular, la supramarginal, la corteza prefrontal y los ganglios basales. Y asimismo, el hemisferio derecho interviene en la prosodía y la pragmática. Bien, continuando con el segundo tema que corresponde a las afasias. La afasia es un trastorno adquirido del lenguaje causado por una lesión cerebral. La afasia es un trastorno que afecta de manera en la que te comunicas. Puede afectar ya sea el habla, además de la forma en la que escribes y asimismo en la que comprendes. Dentro de las afasias encontramos 5 tipos principales. Primero está la afasia de Broca. En esta hay una habla no fluida, esfuerzo articulatorio. La comprensión es relativamente buena, pero al momento de hablar y articular las palabras es donde está la dificultad. Está también la afasia de Wernicke. En esta, al contrario de la de Broca, hay una habla fluida, pero incoherente. Asimismo está la afasia de conducción. En esta hay una dificultad para poder repetir frases, pero la comprensión está preservada. La afasia transcortical, que igual la repetición está conservada, pero la parte motora se asocia a la lesión frontal. Y por último, una afasia global. Esta afecta la producción, la comprensión y hay una lesión extensa de la perisilviana. Es importante que recordemos las áreas que incluyen en el lenguaje para que podamos entender qué área se afecta dependiendo de la afasia. En cuestión de los aspectos funcionales, las afasias no solamente son problemas de articulación, sino que también implican la alteración en la memoria verbal del trabajo, la selección de palabras y la integración sintáctica. Y por último, vamos a hablar de los trastornos del pensamiento.
Ya entendimos que el lenguaje y el pensamiento son funciones relacionadas pero que son distintas. El pensamiento permite formar y manipular ideas, mientras que el lenguaje las expresa solamente. En las anfasias el pensamiento puede mantenerse aunque el paciente no logre expresarlo, al contrario que en los trastornos psiquiátricos y neurodegenerativos, que estos sí pueden alterar la coherencia del pensamiento y se refleja en el lenguaje. El lenguaje traduce el pensamiento en señales por las ideas que pueden existir sin lenguaje. Por ejemplo, los lactantes y primates muestran capacidad de razonamiento sin poseer aún el lenguaje verbal. Los pacientes con afasia pueden seguir comprendiendo situaciones y resolviendo problemas o comunicándose de manera no verbal, lo cual demuestra que el pensamiento persiste aunque el lenguaje esté alterado. Pero en el pensamiento es más amplio que el lenguaje y aunque se apoyen mutuamente tienen circuitos neuronales que son parcialmente distintos. Kandel explica que los trastornos del pensamiento se entienden como alteraciones en la organización, coherencia o expresión del contenido mental, que puede tener causas neurológicas o psiquiátricas. No se describe como una afasia porque las afasias afectan el código lingüístico, sino como alteraciones en el procesamiento cognitivo que se reflejan en el lenguaje o en la conducta. ¿Por qué puede surgir un trastorno del pensamiento? Pues por diversas razones. Algunas de ellas son por el daño en los circuitos del lenguaje, por daño en circuitos frontales o límbicos, que es la organización, motivación o contenido del pensamiento, o por desconexión entre las áreas conceptuales y las del lenguaje, como ocurre en algunas afasias transcorticales. Y bueno, finalmente, en conjunto, estos tres temas muestran que el lenguaje es la herramienta que el cerebro utiliza para exteriorizar el pensamiento y que es su estudio a través de las afasias y los trastornos cognitivos. Ofrece una ventana privilegiada para poder comprender cómo el cerebro humano construye el significado, genera conocimiento y sostiene la comunicación. Creo que esto nos permite poder comprender la relación, no solo de interpretar mejor los daños neurológicos, sino también poder valorar la complejidad del pensamiento humano.